En el momento en que vi el cadáver de mi hijo de 2 años, mi corazón quedó completamente entumecido. Lo supe. La misión de conquistar a Lucía había fracasado otra vez. El sistema habló. Objetivo: conquistar a la segunda protagonista femenina, fallido. El anfitrión permanecerá en este mundo para siempre. Hasta morir de viejo. Al segundo siguiente, Lucía se lanzó a mis brazos, llorando tan fuerte que apenas podía respirar. Con esa misma apariencia frágil y destrozada, suplicando consuelo, pero en lugar de sentir lástima, sentí un asco absoluto. Ella fue quien mató a mi hijo. ¿Cómo podía seguir actuando como si fuera la víctima? Al ver que no respondía, Lucía dijo con irritación: ¿A quién le estás poniendo esa cara? ¿De verdad es para tanto? En el futuro te daré otro hijo. No. Este es un mundo de novela. En el mundo real, yo estaba cuidando de mi madre gravemente enferma, frente a unas facturas médicas abrumadoras. Justo cuando estaba perdiendo toda esperanza, el sistema me arrastró a este mundo, mientras lograra conquistar a la segunda protagonista femenina maltratada, la chica acosada y torturada por el protagonista masculino, y ayudarla a sobrevivir. Recibiría una gran suma de dinero y regresaría a la realidad. Entonces mi madre podría vivir. Si fracasaba, quedaría atrapado en este mundo para siempre. Hasta el final de mi vida. Este era mi cuarto intento de conquistar a Lucía. En los intentos anteriores, Lucía siempre se enamoraba del protagonista masculino, Makoto, la misma persona que la maltrató y destruyó a su familia. Esta vez, volvió a enamorarse de él, para ir a buscar a Makoto. Terminó provocando la muerte de nuestro hijo. En este momento, al escuchar las palabras de Lucía, clavé la mirada en su cuello, y dije, palabra por palabra: ¿en el futuro? No habrá ningún futuro. El sistema dijo: Dean, se ha detectado una fluctuación emocional en el anfitrión. Por favor, cálmese cuanto antes. Espera. No, ya la has matado 3 veces. Antes de que el sistema terminara de hablar, la afilada cuchilla en mi mano ya había cortado brutalmente el cuello de Lucía. Si no puedo regresar, mi madre morirá. Entonces, Lucía también tiene que morir. Capítulo 1. Mirando la pequeña cama no muy lejos. El diminuto niño yacía allí, tan quieto. Quería acercarme, pero mis pies no se movían, como si pesaran 1000 kilos. Mi rostro estaba pálido como la muerte. Mi respiración parecía haberse detenido, y mis manos temblorosas no dejaban de avanzar y retroceder. La voz de Lucía temblaba mientras decía: lo siento, Jorge, todo es culpa mía. Makoto estaba herido y hospitalizado, me llamó, pero Juan se lo estaba pasando tan bien jugando en el parque. Así que no tuve más remedio que dejarlo allí un rato. Pero no sé qué pasó. Cuando regresé, descubrí que había corrido hacia la carretera y lo atropelló un coche. De camino al hospital, él simplemente se lanzó a mis brazos, con la voz ahogada por el llanto: tengamos otro hijo. Sí, otro más. Juan volverá a nosotros. Al escuchar las palabras de Lucía, abrí la boca, pero no salió ni un solo sonido. Juan, ya he renacido 4 veces. No amo a Lucía. De hecho, la odio, pero tengo que conquistarla. Juan es mi hijo, mi único ancla en este mundo, en esta vida, desde el momento en que nació. Yo mismo lo cuidé personalmente para evitar cualquier accidente, y aún así, en solo un día, un solo viaje de negocios, Lucía llevó a Juan al parque, y él desapareció. Pensé que esta vez finalmente lograría completar la misión, pero al final, todo fue en vano. En este momento, sentía como si innumerables agujas atravesaran mi corazón. Este es mi cuarto intento de conquistar a Lucía, y también el que más tiempo ha durado, y aún así, no pude escapar del destino de que ella se enamorara del protagonista masculino. En mis intentos anteriores, salvé a Lucía de Makoto innumerables veces, cuando el protagonista masculino la acosó e intentó romperle las manos. Aparecí a tiempo y llamé a la policía, salvándola, cuando la empujó a las vías del tren. Arriesgué mi vida para sacarla de allí, cuando destruyó a toda su familia. Seguí siendo yo quien la sacó de la desesperación, criándola y cuidándola con cariño. Y aún así, Lucía no es más que una tonta patética. En cada vida, se enamora del protagonista masculino, y me traiciona por él. Afortunadamente, cada vez que el sistema declaraba que mi misión había fracasado, encontraba la manera de matar a Lucía. Si no puedo regresar, entonces ella tampoco merece vivir. En este momento, mi mirada se volvió cada vez más fría, fijándose con firmeza en el pálido cuello de Lucía.
Ya la he matado 3 veces. Una más no hará ninguna diferencia. Capítulo 2. Deslicé lentamente mi mano hacia su cuello. Luego sujeté y apreté la parte posterior de su nuca. Con una voz baja y calmada, dije, ¿solo porque ibas a buscar a Makoto dejaste a mi hijo solo allí? Lucía frunció los labios, con una mirada agraviada, y respondió, yo tampoco sabía que el niño iba a correr hacia la carretera. Tras una pausa, añadió, y tampoco puedes culpar a Makoto por esto. Fui yo quien fue a buscarlo. Su voz era suave, con un toque de queja resignada hacia mí. Al final es culpa tuya, no educaste bien al niño. ¿Por qué iba a andar corriendo por ahí? Al escuchar eso, mis sienes latieron con fuerza un par de veces. Me estaba culpando a un niño de 2 años por correr. Bajé la cabeza y la miré fríamente. ¿Qué dijiste? Ella giró ligeramente la cabeza, evitando mi mirada. Dijo, está bien, cariño, ¿no es que te preocupa que termine con Makoto? Tranquilo. Es absolutamente imposible que estemos juntos. Fui a buscarlo solo porque estaba herido y necesitaba ayuda. Continuó. Si pudiéramos estar juntos, ya lo estaríamos. ¿Puedes dejar de imaginar cosas, por favor? Miró a Juan y añadió. Ya está. Ocúpate de los asuntos del niño. ¿No te lo dije? Más adelante te daré otro hijo. Dejemos esto así. No, no podía dejarse así. Esto jamás podría superarse. Realmente no me importaba a quién amara. En mis ojos, si amaba a Makoto, o a Kaito, a Naruto, o incluso a un cerdo, a un perro, a cualquier bestia, daba igual. Yo solo quería completar la misión, conseguir el dinero y volver para salvar a mi madre. Al escucharla, solté un profundo suspiro. En mi mente seguían resonando las palabras, misión de conquista fallida. Estaba demasiado cansado, tenía que empezar otra reencarnación de nuevo. Así que abrí la boca y dije, no pasa nada, pronto terminará, aguanta un poco. Mi voz no era alta, pero suficiente para que ella la oyera. Lucía, confundida, preguntó, ¿qué? La ignoré. En un instante, saqué rápidamente el cuchillo afilado que llevaba en el bolsillo. Lo había preparado desde el primer día tras mi reencarnación. Siempre estaba listo. En el momento en que el sistema anunciara que la conquista había fallado, mataría a Lucía. No podía seguir viviendo en este mundo hasta morir de viejo. Mi madre aún me estaba esperando. Si la misión fallaba, entonces mataría a Lucía y volvería a empezar la conquista. El sistema gritó, aterrorizado. Dean, detectamos una fluctuación emocional extrema del anfitrión. Por favor detente. Ah, ya la has matado 3 veces y aún así otra vez. No, no lo hagas. Antes de que terminara, el cuello de Lucía ya había sido abierto por mi cuchillo. Ah. Lucía gritó de dolor, pero solo emitió un sonido extraño y ahogado. La sangre brotó al instante. Lucía se cubrió el cuello. Mirándome con incredulidad, retrocedió tambaleándose. Abrió la boca, pero solo escupió sangre. Con una voz débil y entrecortada, dijo, Giach. Jorge, tú realmente. Intentó escapar. La sujeté de un tirón y la inmovilicé, impidiendo que se liberara. Luego le asesté otra puñalada, atravesando brutalmente su espalda. Levanté la comisura de los labios y, con una risa fría, dije, Lucía, maldita. Mereces morir. Me arrepiento de haberte salvado. Debería haber dejado que Makoto te matara. No te preocupes. Irás al infierno. Tus padres ya te están esperando allí. Quieren preguntarte por qué te enamoraste del asesino de tu propio padre. Así es. En esta vida Makoto atropelló y mató a los padres de Lucía. Pero ella firmó un acuerdo de perdón y, usando todo tipo de contactos, logró sacarlo. Los ojos de Lucía se abrieron desmesuradamente, llenos de terror. Con voz siseante dijo, no me mates. Yo, antes de que terminara, reuní todas mis fuerzas y clavé el cuchillo por completo en su pecho. Lo saqué y volví a clavarlo. En ese momento, el suelo entero estaba cubierto de la sangre que brotaba de su cuerpo. Finalmente, yacía en un charco de sangre, con los ojos abiertos de par en par, sin poder descansar en paz. Respiré con dificultad, exhausto, y me dejé caer al suelo. El sistema dijo, ¿para qué hacerlo? Aunque la mates, no podrás completar la misión. Tendrás que reencarnar otra vez. Solté una risa fría. Si no la mato, tendría que vivir en este mundo hasta morir de viejo para poder volver al original. Pero seguiría sin dinero y no podría salvar a mi madre. Es mejor matarla. Capítulo 3. Con el suspiro del sistema, el espacio frente a mis ojos se distorsionó y cambió al instante. Estaba en mi 5ª reencarnación, ya que a Lucía le gustaba tanto ser maltratada. Esta vez,
Al empezar de nuevo, no pensaba salvarla otra vez. Cuando abrí los ojos una vez más, lo que apareció ante mí fue una escena familiar. Giré ligeramente la cabeza y vi a Makoto gritando órdenes, mandando a un grupo de matones a arrastrar a Lucía hacia un callejón. Makoto había fracasado en el examen de acceso a la universidad, pero Lucía tuvo un rendimiento normal y logró ingresar en la universidad que deseaba. Así que Makoto la siguió hasta allí y comenzó su acoso. Este punto de reencarnación era exactamente el mismo momento que en la vida anterior. Observé sin expresión cómo Makoto le daba una patada a Lucía, arrojándola contra un rincón, y luego le escupía en la cara. Con una sonrisa sombría, dijo: Lucía, te lo dije, en esta vida no podrás escapar de mí. Esto es lo que me debes. Continuó: crecimos juntos desde pequeños. ¿Por qué mi familia quebró y la tuya sigue bien? Eso no es justo. Mis padres se fueron. La empresa desapareció. Lo he perdido todo. Me debes toda tu vida. Habían sido vecinos desde niños, prácticamente novios de la infancia. Pero después de la quiebra de la familia Ito, Makoto Ito se volvió mentalmente retorcido, convencido de que Lucía debía hundirse en el barro junto a él. Lucía no dijo nada, solo apretó con fuerza su labio inferior, mirándolo con resistencia. Antes, al verla así sin resistirse, pensaba que era por orgullo herido. Ahora, al pensarlo bien, probablemente era que le gustaba ser humillada, disfrutaba ser maltratada. Nunca olvidaré que, en la tercera vida, estábamos en el mismo coche cuando ocurrió el accidente. Yo yacía en un charco de sangre, llamando a Lucía una y otra vez, pero ella no me respondió, solo se dedicó a salvar a Makoto. ¿Qué fue lo que dijo en ese momento? Dijo: Jorge, tengo que salvar primero a Makoto. Está perdiendo mucha sangre. Podría estar en peligro de muerte. Al escuchar eso, mi respiración se detuvo de golpe. La sangre de mi cabeza fluía directamente hacia mis ojos. Abrí la boca, pero no pude emitir sonido alguno por el dolor. Después, ella ayudó a Makoto a llegar a un lugar seguro, y me miró con una expresión inocente mientras yo ardía hasta morir. Y Makoto, viendo cómo el coche se incendiaba, se reía desenfrenadamente, repitiendo sin parar: te lo mereces. Me odiaba por haberle arrebatado a Lucía. Quería humillarla y matarla. Mis pensamientos regresaron de golpe. Desde la distancia, vi a Makoto con una sonrisa fría. Hizo una señal a uno de sus secuaces y tomó el palo que le entregaron. Ban, ban, ban. Golpe tras golpe. Dejó a Lucía en el suelo, vomitando sangre. Giach, giach. Otra gran bocanada de sangre salió de su boca. Lucía, con dolor, suplicó a Makoto: no, por favor. Makoto solo soltó una risa fría. Luego la agarró del cabello, obligándola a mirarlo directamente. ¿Suplicarme? No sirve de nada. Princesita, has vivido demasiado cómodamente, tendré que inutilizarte un brazo, dijo. Todos dicen que estoy mentalmente distorsionado, que soy un discapacitado. Entonces, ¿qué tal si te convierto en una inválida también? Así seremos iguales, jajajaja. Al escuchar eso, en los ojos de Lucía pasó un destello de pánico, pero solo fue un instante. No lo creía. No creía que Makoto pudiera hacerle algo así. No creía que la odiara tanto. Una vez le pregunté: Lucía, ¿por qué, aunque Makoto casi te mata, sigues enamorándote de él? En ese momento, miró a lo lejos, con un brillo de esperanza y anhelo en los ojos, y dijo: Jorge, tú no entiendes nuestra relación. Makoto no puede hacerme daño, mucho menos matarme. Si tú no hubieras aparecido, yo habría estado perfectamente bien. Soy una persona independiente. Tengo mis propios pensamientos, así que no creas que porque me salvaste te debo algo, ni que deba entregarme a ti. Yo no te pedí que me salvaras. Lo hiciste por tu propia voluntad, así que no intentes manipularme ni hacerme chantaje emocional con eso. Capítulo 4. El sonido de los golpes del palo resonaba con fuerza. La mano derecha de Lucía era golpeada una y otra vez. Ah, duele. Mi mano. No, no. Cuando Makoto estaba a punto de dar el segundo golpe, uno de sus secuaces me notó. Lo detuvo y se inclinó para susurrarle: Jefe, hay alguien allí. Si llama a la policía, estamos jodidos. Al ver que me miraban, levanté rápidamente la mano y dije: tranquilo, hermano, soy de los que odian meterse en asuntos ajenos. Además soy ciego, no veo nada. Después de decir eso, fingí no ver y rodeé al grupo, caminando hacia adelante. Justo cuando pasaba junto a ellos, escuché la voz suplicante de Lucía: por favor, no te vayas, no, sálvame, por favor. Pero muy pronto, otro golpe interrumpió su grito de auxilio. Desde atrás llegó la voz burlona de Makoto: buen chico, sabes lo que te conviene. El sistema.
En cambio, se puso ansioso. ¿De verdad no piensas salvarla? Entonces, ¿cómo vas a completar la misión? Si no termina contigo, seguirá la trama original y se suicidará. Solté un bufido con desdén. ¿Salvarla? Ni de coña. Está jodidamente tóxica. Total. El conquistar va a fracasar de todas formas. Si quiere buscar su propia destrucción, pues que se muera. Desde el callejón seguían llegando gritos desgarradores. Al cabo de un rato, el sonido desapareció. Al día siguiente, todos lo sabían, la mano derecha de Lucía había quedado inutilizada. Se había convertido en una discapacitada. La volví a ver un mes después. Ahora no podía abrir ambas manos. Solo podía extender la izquierda, bloqueándome el paso, mirándome con resentimiento. Miré casualmente su mano derecha, o lo que quedaba de ella, vacío. Escuché que su mano derecha se había necrosado por los golpes, y como no fue llevada al hospital a tiempo, tuvieron que amputarla. Sonreí con frialdad, sintiendo una leve satisfacción. El protagonista realmente había hecho todo lo posible por arruinarla. ¿Por qué no me salvaste?, dijo ella, apretando con fuerza la palma de su mano izquierda, rechinando los dientes. Solté una risa fría y, acariciándome la barbilla, la miré. ¿Salvarte? ¿Quién eres tú? ¿Por qué debería hacerlo? Ella, furiosa, dijo, tú estabas allí, viste cómo me estaban acosando, podías haber llamado a la policía o a alguien para salvarme, pero no hiciste nada. Negué con la cabeza, no es mi obligación. Ella se quedó desconcertada. ¿Qué? No tengo la obligación de salvarte. Sonreí y añadí, ¿y si eso fuera solo una dinámica entre tú y Makoto? Si te hubiera salvado, quizá me habrías culpado por meterme donde no me llaman, o peor. ¿No temes que yo sea un narcisista manipulador y use el favor para controlarte emocionalmente? Así que no quiero salvarte, ni lo haré en esta vida, en la próxima, ni en la siguiente. Al escuchar mis palabras, su pecho subía y bajaba violentamente de la rabia. La manga vacía de su brazo derecho ondeaba en el aire. Realmente era ridículo. Tras un momento de silencio, las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Con la voz entrecortada, dijo, ahora mi mano derecha ya no está, ¿qué se supone que haga? Esto no debería haber pasado. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Es tu culpa, todo es tu culpa. ¿Qué? No pude evitar reírme de la rabia. Curvé los labios y la miré con sarcasmo. No culpas a Makoto, el que te dejó sin brazo, pero vienes a culpar a un transeúnte. Realmente eres bastante patética, dije. Escuché que no denunciaste a Makoto, ni dejaste que tu familia se vengara. Alguien tan santa como tú ya es raro hoy en día. Hasta dan ganas de aplaudirte. Así que, ¿puedes dejar de aparecer frente a mí? De verdad das asco. Estaba a punto de irme cuando ella volvió a bloquearme el paso. Abrió los ojos de par en par. Negó con incredulidad y, mordiéndose el labio, dijo, no es así, ¿no deberías haber venido por mí? ¿Por qué no me salvaste? Al escuchar eso, mi expresión se volvió seria al instante. Pensé, ¿no me digas que también se reencarnó? Así que le pregunté al sistema. El sistema respondió, no, ni idea. Da igual. Qué fastidio esta idiota, ahora viene a fingir que está enamorada. El sistema seguía insultando a Lucía, cada vez más vulgar. Quizá ya había decidido rendirse por completo, ya que la misión no podía completarse. Sin embargo, justo cuando me daba la vuelta para irme, Lucía agarró mi manga. Sus ojos estaban enrojecidos, su mirada llena de urgencia. ¿Me estaba pidiendo ayuda? Sacudí la cabeza de inmediato, cortando ese pensamiento. ¿En qué estoy pensando? Está claro que solo está volviendo a comportarse como una pagafantas emocional, disfrutando el drama otra vez. Capítulo 5. Después de eso, dejé de prestar atención a Lucía. Según la trama original, si no existía alguien externo como yo para redimirla, no podría escapar de la muerte. Solo tenía que esperar en silencio a que llegara la noticia de su fallecimiento. Empecé a disfrutar la vida universitaria, estudiar con dedicación, participar en clubes, hacer amigos, probar comida deliciosa. Era una vida que nunca había tenido. En el mundo real, vivía en una familia pobre para pagar los gastos médicos de mi madre. Abandoné la escuela muy pronto para trabajar. Llegar aquí, en cierto modo, cumplía mi sueño universitario. La primera vez que intenté completar la misión de conquista, le pregunté al sistema, si la misión sigue fallando, ¿qué me pasará? El sistema respondió, te quedarás en este mundo hasta morir. Después de morir, serás enviado de vuelta al mundo real. Al momento en que desapareciste, realmente me esforcé muchísimo por conquistar a Lucía. Incluso llegué a convertirme, delante de ella,
En un pagafanta sin dignidad ni límites, pero aún así no pude tener éxito. En sus ojos solo existía Makoto, o más bien, todo su corazón le pertenecía a él. Le fallé a mi madre, después de tanto esfuerzo. Aún no había conseguido el dinero para su tratamiento. Debe estar muy triste. Un mes después, estaba en la entrada de la escuela cuando vi a un gran grupo de personas rodeando a Lucía Liu. Algunos se reían en voz baja y susurraban entre ellos. Mira, esa es la señorita rica de la familia Liu. Qué pena, es una inválida. Otro añadió. Su madre quería que Makoto fuera a prisión, pero ella lo detuvo diciendo que no fue intencional. Es una tonta enamorada de nivel extremo. Alguien más dijo. Escuché que antes era muy querida en su familia, pero desde que quedó discapacitada, su padre trajo a la amante y al hijo ilegítimo a casa. Otro, sorprendido, dijo. ¿En serio? Entonces su madre debe odiarla a muerte. Claro que sí, respondió el otro. Su madre ya se suicidó ahorcándose por su culpa. Lucía escuchaba todo eso, con el rostro rojo, bajando aún más la cabeza. La miré de reojo y me fui. Antes, yo la mantenía y la protegía, y aún así decía que estaba sufriendo conmigo, que incluso sin mí viviría perfectamente bien. Ahora, supongo que su vida es muy cómoda. No. Cuando salí del edificio de enseñanza, de repente se escuchó un grito desde lo alto. Ah. Seguí la mirada de todos hacia la azotea. Era Lucía, de pie en el borde del edificio, tambaleándose. Entre sollozos gritó. ¿Por qué? ¿Por qué fui yo la que perdió el brazo? Yo no hice nada malo. ¿Por qué todos me culpan? ¿Saben cuánto he soportado? Ya no tengo nada. Mi vida, todo se acabó. Todo. Luego gritó histéricamente. Jorge, ¿por qué no me salvaste? ¿No decías que yo era la que más te gustaba? Me viste claramente. ¿Por qué no me ayudaste? Mírame ahora. ¿Estás satisfecho? Asesino, tú eres quien me convirtió en esto. Al escuchar eso, la gente alrededor empezó a mirarme y a murmurar. Entre los susurros, pude oír la palabra cabrón. Solté una risa fría. Como siempre, Lucía seguía siendo egoísta, repugnante, desvergonzada. La miré con indiferencia, a punto de burlarme de ella, pero antes de que pudiera reaccionar, se escuchó un estruendo. Lucía saltó al vacío. Desde que perdió una mano, la familia Liu la echó a ella y a su madre de casa. Su padre llevó a la amante y al hijo ilegítimo al hogar, entregándoles la empresa y la herencia. Al ver que Lucía no denunció, Makoto siguió acosándola y humillándola cada día. Su madre no soportó los rumores y se suicidó. Después, Lucía fue diagnosticada con depresión severa. Sin mi intervención, este era el final que siempre le había pertenecido. Capítulo 6. Justo cuando estaba pensando cómo se desarrollaría la trama a continuación, mi visión se volvió borrosa de repente. Cerré los ojos con fuerza, y el espacio frente a mí volvió a girar y distorsionarse. Lucía, vete a morir. Con esa voz, giré la cabeza y miré. Vi a Makoto arrastrando a Lucía hacia las vías del tren. Lo entendí al instante, la historia había avanzado directamente al siguiente punto clave. Estas vías estaban estrictamente prohibidas para cualquiera, así que nadie vendría aquí, excepto yo. Pero esta vez, no pensaba salvar a Lucía. Makoto ató con fuerza las piernas de Lucía a los rieles y se rió. Lucía, deja de fingir ser tan refinada. Cuando llegue el tren, quiero ver qué clase de señorita distinguida sigue siendo. Aunque Makoto estaba tan furioso que las venas se le marcaban en la frente, Lucía mantenía una expresión segura. Levantó la barbilla, con una mirada brillante, y dijo, Makoto, tú no me harías algo así. Tal vez esas palabras lo irritaron. Makoto le agarró el cabello y le dio 8 fuertes bofetadas seguidas. Fue bastante satisfactorio. En la comisura de los labios de Lucía ya se filtraba sangre. Nunca sentí que Makoto la quisiera. Parece que lo suyo era puro odio. Cuando se cansó de golpearla, se levantó lentamente. Justo en ese momento, me vio. Nuestras miradas se cruzaron, y en sus ojos pasó un destello de pánico. Makoto tomó una llave inglesa, poniéndose en guardia. Jorge, ¿qué haces aquí? ¿Vienes a salvarla? Miré a Lucía en el suelo y, con un gesto despreocupado, dije, tranquilo, siempre tan nervioso. ¿No te lo dije la última vez? Yo siempre respeto el destino de los demás y no me meto en asuntos ajenos. Mejor pregúntale a ella si quiere que alguien la salve. Hubo un momento de silencio. Lucía me miró de reojo. Soltó un bufido frío y apartó la cabeza sin decir nada. ¿Qué significa eso? El sistema no pudo contenerse y soltó. Joder, esa miradita de tsundere. Vámonos ya. Anfitrión, este tipo de tonta enamorada es incurable. Solté una risa fría. Me di la vuelta y dije, ay,
Me perdí. Creo que era por aquí. Capítulo 7. Caminé unos 3 minutos aproximadamente, y desde la distancia se escuchó un grito desgarrador de Lucía. Sus 2 piernas fueron aplastadas. Una vez más, se convirtió en una inválida. En la televisión transmitían imágenes de Lucía siendo subida a una ambulancia. Sus piernas estaban completamente destrozadas. Una masa de carne y sangre. Su cuerpo estaba encogido, y su rostro lleno de dolor. Detrás de ella, Makoto, escoltado por la policía, mostraba una expresión indiferente. La noticia de que a Lucía le habían amputado ambas piernas se transmitió durante toda una semana. Esta vez, toda la ciudad, o incluso todo el país, supo que se había convertido en discapacitada. Sin embargo, justo cuando esperaba escuchar la noticia de su suicidio, la vino muy lejos, sentada en una silla de ruedas, buscándome. En ese momento, su rostro estaba pálido, demacrado. Me miraba con una expresión lastimera. Jorge, tú también has reencarnado, ¿verdad? ¿Qué? ¿También? En realidad, la última vez que me reclamó por no salvarla, ya sabía que había reencarnado, pero no esperaba que lo hiciera otra vez. Al ver que no respondía, Lucía se puso ansiosa y volvió a hablar. Dilo, has reencarnado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no me salvaste? ¿Por qué? Respóndeme. Apretaba con fuerza los reposabrazos de la silla, gritando de forma histérica. Curvé los labios y, en tono burlón, dije, ¿y por qué tendría que salvarte? ¿No lo dijiste tú misma? Que no entiendo el vínculo entre ustedes dos. Que Makoto jamás podría hacerte daño. Que incluso sin mí, podría salir adelante perfectamente. ¿Qué pasa? ¿Te arrepientes? Sonreí y añadí, al final, solo hice exactamente lo que tú dijiste. Al escucharme, su rostro se puso rojo intenso. Casi se mordía el labio inferior hasta hacerlo sangrar. Gritó como si hubiera perdido la razón. No, esto no debería ser así. Jorge, tú me amas. ¿No dijiste que me amabas? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Eso solo era una broma. ¿Cómo pudiste tomártelo en serio? La miré con frialdad y la interrumpí palabra por palabra. Pero yo no estoy bromeando. No quería seguir enredándome con ella. Justo cuando iba a irme, empezó a mover su silla de ruedas para bloquearme. Jorge, no puedes irte. Vuelve aquí. Extendió la mano intentando agarrarme, pero la empujé con impaciencia. ¡Van! Lucía cayó completamente de la silla de ruedas. Se aferró a la pernera de mi pantalón, sollozando. Jorge, esposo, ¿ya no me quieres? No me abandones. Por favor, ahora solo te tengo a ti. Antes de que pudiera responder, continuó. Jorge, ¿nos casamos? Así podremos estar juntos para siempre. Luego te daré un hijo, tal vez sea Juan, nuestra familia de 3 podría. ¡Paf! Un sonido seco resonó. Antes de que terminara, le di una bofetada directa en la cara. Apreté los dientes y dije, cállate, no eres digna de decir el nombre de Juan. Ella bajó la mirada. Su voz era suave, fragmentada, pero obstinada. Jorge, aunque todos me abandonen, tú no puedes hacerlo. Tienes que estar conmigo. Tienes que responsabilizarte de mí. Continuó. ¿No dijiste que me salvarías para siempre? Un hombre debe cumplir su palabra. La miré con una expresión de repulsión, como si todo mi rostro se torciera. En mi interior, solo sentía una profunda incredulidad. Capítulo 8. Mientras le apartaba las manos, dije con una sonrisa burlona. Primero, no te corresponde a ti decidir si soy un hombre o no. Segundo, si algo se dice en broma, ¿de verdad te lo tomas en serio? ¿Cómo puede ser tan fácil de engañar? Lucía, deberías espabilar un poco, si no, no habrías acabado así. Después de decir eso, retiré mi pierna y me fui sin mirar atrás. Unos días después, Lucía se suicidó arrojándose a las vías del tren. Cuando escuché la noticia, estaba tomando el sol tranquilamente. ¡Qué bien, una vez más! Y podré volver a ver a mi madre. Cuando volví a abrir los ojos, la trama había avanzado de nuevo. Se escuchaba un gran alboroto. Un grupo de policías estaba escoltando a Lucía. Al pasar junto a mí, abrió la boca y dijo, Jorge, Makoto no lo hizo a propósito. Creo que él me sacará de aquí. No le hagas daño a Makoto. En ese momento, aún tenía esa expresión segura, orgullosa y caprichosa. No pude evitar reírme. Esta vez, Makoto se infiltró en la empresa Liu y vendió información de productos a una empresa rival, lo que llevó a la compañía al borde de la quiebra. Lucía fue incriminada y enviada a prisión. El hijo ilegítimo de su padre la acusó de filtrar los secretos de la empresa a su novio, pero Lucía actuó como una completa pagafantas, aceptando la culpa voluntariamente, diciendo que todo era responsabilidad suya, sin mencionar en ningún momento el nombre de Makoto.
Al verla subir al coche policial, sentí una satisfacción indescriptible. Makoto te va a salvar. Sigue soñando. Él estaría encantado de que murieras delante de él, en la primera vida. De hecho, para salvarla, investigué por todas partes, reuní pruebas, supliqué a todo el mundo, y tras enormes esfuerzos logré sacarla. Pero después de salir, fue a buscar a Makoto. Dijo que le preocupaba que él se sintiera culpable por haberla hecho ir a prisión. Me froté la sien y me quejé. Dime, ¿cuántas veces salvé a esta idiota? ¿Soy estúpido o qué? El sistema suspiró. Bueno, un poco sí, pero era solo la misión. ¿No tenías otra opción? ¿Salvar a Lucía? Imposible, absolutamente imposible. En esta vida, sin mí, probablemente pasará el resto de sus días en prisión. Capítulo 9. Una semana después, Lucía hizo todo lo posible para que alguien me avisara de que fuera a verla. En la sala de visitas de la prisión, Lucía tenía 2 ojeras marcadas y lucía completamente decaída. Frunció el ceño y dijo, Jorge, sácame de aquí. Al verla otra vez con esa actitud arrogante y altiva, supe que había renacido una vez más. Asentí con la cabeza y, de forma breve, respondí, no te voy a salvar. Dije, ¿no decías que Makoto te salvaría? Van. Golpeó la mesa con fuerza, furiosa, elevando bruscamente la voz. Te dije que me saques de aquí. ¿No entiendes el idioma humano? Sálvame. Al verla tan avergonzada y fuera de sí, me pareció ridícula, así que me levanté, me acomodé la corbata y dije palabra por palabra, Lucía, ¿estás lista para enfrentar tu vida en prisión? Sin esperar su reacción, me di la vuelta y me fui. Detrás de mí se escucharon sus gritos histéricos. Ah, Jorge, eres un cabrón, no puedes irte, vuelve a salvarme ahora mismo. Jorge, me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. Te lo suplico. No te vayas. No te vayas. Solo tú puedes salvarme. Jorge. Su voz se fue desvaneciendo poco a poco. Un mes después, finalmente escuché la noticia de que Lucía había muerto una vez más. Durante la transición entre tiempos, el sistema parloteó. Anfitrión, ni te imaginas lo horrible que fue la muerte de Lucía. Levanté una ceja y pregunté, ¿qué tan horrible? El sistema chasqueó la lengua. Durante su encarcelamiento fue brutalmente abusada. Después de ser forzada, incapaz de soportar la humillación, se quitó la vida clavándose un bolígrafo. En ese momento, ya no sentía ni amor ni odio hacia Lucía. Entre nosotros ya no quedaba ningún vínculo, solo que, después de tantos años de obsesión, al final todo resultó en vano. Quizás así es la vida. El esfuerzo nunca equivale necesariamente al resultado. Lo único que uno puede hacer es recorrer el camino que le corresponde con todas sus fuerzas. En cuanto a dónde se llega, solo queda aceptarlo con serenidad. Cuando regresé al mundo real, listo para acompañar a mi madre en sus últimos días, el sistema me informó que Makoto me había enviado una gran suma de dinero. Miré ese dinero con desconcierto y pregunté, ¿qué significa esto? Yo no tengo absolutamente ninguna relación con él, ¿verdad? De repente pensé en algo. Me estremecí y dije sorprendido, oye, ¿no será que Makoto está enamorado de mí? Joder. Entonces, todo lo que le hizo a Lucía, ¿no será que? El sistema respondió, no lo sé, solo dijo, gracias por salvarme, y gracias por no salvar a Lucía. En fin, las acciones hablan más que las intenciones. En mi corazón le di las gracias a Makoto, y con ese dinero logré salvar a mi madre. Desde entonces, todo ha estado bien. Sin embargo, en mis momentos de ocio, a veces no puedo evitar pensar en esto. Makoto parecía tan obsesivo, ¿por qué? Si alguien lo hubiera salvado en su momento, ¿todo habría sido diferente? Capítulo 10. Historia extra. Historia de Makoto. Lucía y yo crecimos juntos desde pequeños. Éramos amigos de la infancia. Pensé que, al crecer, estaríamos juntos de manera natural, pero el destino es impredecible. A los 16 años, Lucía aprovechó mi confianza, entró en mi casa y envenenó a mis padres hasta matarlos. En un solo día, perdí a las personas que más me amaban. Y Lucía, fingió inocencia, se hizo la víctima. Llorando me dijo que su padre la había obligado a hacerlo y me suplicó que la perdonara. ¿Perdonarla? Perdonarla es fácil, pero que me devuelva la vida de mis padres. Yo solo quería que recibieran el castigo de la ley, pero la familia Liu era poderosa y rica. Usaron dinero para sobornar y manipular contactos. No solo no recibieron ningún castigo, sino que incluso se quedaron con todos los negocios de la familia Ito. Mi vida se volvió completamente oscura. Quería vengarme de la familia Liu. Quería matar a Lucía Liu o hacer que su vida fuera peor que la muerte.
pero ni siquiera tenía el valor para seguir viviendo. El día en que estaba a punto de arrojarme al río, Jorge apareció, me sostuvo y, dándome una palmada en el hombro, me dijo: mientras sigas vivo, hay esperanza. Esa simple frase suya me permitió seguir viviendo, pero después, él siempre se colocaba en el lado opuesto de mi esperanza. Cada vez que yo hacía algo para dañar a Lucía, él aparecía de inmediato y la salvaba. Aún así, Lucía era una desgraciada, se sentía culpable conmigo, así que, sin importar cuántas veces Jorge la salvara, ella siempre me traicionaba por mi causa. Sin embargo, lo que jamás imaginé fue que, cuando pensé que Lucía no podía morir, Jorge terminó matándola él mismo. Me quedé completamente confundido. No podía entender por qué Jorge hacía eso, pero mientras Lucía estuviera muerta, yo era feliz. Aunque, si hubiera podido matarla con mis propias manos, habría sido aún mejor. Y cada vez que Lucía era asesinada por Jorge, yo despertaba de un sueño y regresaba a un momento anterior. Había renacido. Yo repetía el proceso de matar a Lucía. Jorge repetía el de salvarla, y luego volvía a matarla. Nos movíamos en un ciclo interminable, como si cooperáramos a la perfección, pero cuando me cansé, Jorge de repente dejó de salvar a Lucía, sin importar cuánto la dañara. Él ya no se entrometía. Bien. Jorge finalmente había entrado en razón. Sin su intervención, logré hacer que Lucía sufriera hasta desear la muerte, y finalmente la llevé al suicidio, hasta que más tarde, por casualidad, escuché una conversación entre Jorge y algo llamado sistema. Entonces descubrí que él no pertenecía a este mundo, y que salvar a Lucía era solo su misión. Lo comprendí, pero también pensé que, al fallar en su misión y renunciar, no podría salvar a su madre, debía de estar destrozado. Así que, cuando Jorge estaba a punto de abandonar este mundo, encontré a ese sistema y le entregué todo el dinero que había ganado. Le estaba agradecido. Fue él quien hizo realidad mi venganza contra la familia Liu y mi deseo de matar a Lucía. El sistema me concedió un deseo. Elegí volver al pasado y salvar a mis padres. Supongo que el cielo ha sido benevolente conmigo, al permitirme conocer a Jorge.